Bueno, como somos casi amigos y conocidos, pues aunque se está grabando en streaming, pues nada, saludaros y dar la bienvenida a Paloma, que nos presenta hoy un libro que publicó hace tiempo, pero que va por la ¿cuánta edición? Cuarta. Por la cuarta edición. Y sobre todo también, además, Iría, que nos va a introducir en la poesía de Paloma. Se lo tienen muy bien preparado, creo, y además son muy buenas amigas y yo creo que va a salir una tarde bastante agradable, solamente decir que, bueno, hay una preocupación por el mundo oriental y en Alicante también, y Paloma nos va a hablar de sus sentimientos y sus sensaciones y sus poesías sobre el mundo, España y China, ¿no? O su familia, todas esas cosas que nos interesan, o por lo menos alguna vez nos han interesado. Como yo prefiero bajar ahí a la zona de los asientos de abajo, prefiero dejarlas a ellas solas si no os importa, y así os escucho mejor. Gracias. No lo sé, si no cogemos ese y te quedas tú este. A ver, un segundo, vamos a reacomodar esto ya que Elías nos abandona. Ya está, perfecto. Sí, por eso, para que no tengamos que estar aquí jugando con el micrófono, que siempre se produce ahí una cosa incomodísima, que se parece a despedirse de alguien y descubrir que vas en la misma dirección. Entonces, mejor así. Bueno, vamos a esperar a los rezagados. Eso, por favor, que no mordemos. Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Qué bonito que nos reunamos aquí en torno a la poesía de Paloma en un día entre semana, en un día que podría ser un día cualquiera, pero no lo va a ser, porque vamos a escuchar los versos de invocación a las mayorías silenciosas. Y bueno, quería empezar introduciéndoos un poco a Paloma. De Paloma podría decir que además de poeta es periodista, podría decir cuestiones menos curriculares como que es una persona muy tenaz, que es una persona muy creativa, aunque ella nunca se defina como tal, o podría aludir a temas más personales como que es una amiga muy reciente pero sin embargo muy importante, y me alegra mucho volver a tenerla en Alicante presentando su libro. Así que nada, vamos a ello. Os voy a pedir por favor que la recibáis con un aplauso muy fuerte y nos ponemos a hablar de invocación a las mayorías silenciosas. A ver. Bueno, Paloma. Para quien no conozca, Invocación a las mayorías silenciosas es un poemario publicado por Letraversal, una editorial relativamente reciente porque salió en torno a 2020, ¿verdad? Pero que sin embargo ha ganado muchísima fuerza dentro del panorama de la industria editorial y que está publicando realmente a voces muy interesantes, está apostando por voces nuevas y bueno, Paloma accedió, si no me equivoco, a esta editorial a través de ganar el Premio Nacional de Poesía Viva, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, que más vivo que el hecho de que pues aquí 2 años después continuemos hablando de este libro y además vayas ya a sacar la cuarta edición. Por tanto, es un tema y una voz que sigue repicando en su eco y que sigue interesando. Es algo de lo que sigue haciendo falta hablar. Y con esto quería entrar en lo que es el trasfondo de tu poemario, en lo que viene a ser el tema, que
por antonomasia es la identidad, o más bien las dificultades para definir la identidad. Y te quería preguntar, a un nivel más autobiográfico, ¿en qué momento tú percibiste esa preocupación por este tema? Todos tenemos obsesiones, pero el momento de identificarlas, para mí, por lo menos, siempre es iluminador de alguna manera. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Estoy súper contenta, me hace muchísima ilusión volver a Alicante y estar con Iria, que como ha comentado, somos amigas recientes, y yo te agradezco tu calidez y también tu lectura atenta del libro, así que es un placer para mí volver a contar contigo como presentadora y responder a estas preguntas, inquietudes que creo que nos ayudan a conocer un poco mejor, pues eso, ¿no? Como el germen del libro. Entonces, respecto a en qué momento me empiezo a preguntar sobre la gran cuestión, ¿no?, del libro, que es la cuestión identitaria, y que sería un poco como ya has introducido tú, Elías, ¿no?, esta cuestión de España-China y de sentirse un poco como en ninguna parte o en las dos partes, ¿no?, como en estas dos orillas. Entonces, bueno, en mi caso, mi familia es china, toda mi familia nació en Wenzhou, en una ciudad al sureste de China, y luego mis padres migraron cuando tenían 30 años y migraron a un pueblo pequeño en el interior de Valencia que se llama Utiel. Y bueno, yo nací en Alicante, de hecho, y luego con unos 5 años fue cuando me fui a vivir a Utiel. Entonces, bueno, en ese contexto, digamos que mi familia y yo estábamos muy marcados, ¿no?, muy marcados por la chinitud, muy marcados por ser los chinos del pueblo. Creo que reflexiono mucho sobre esta experiencia que para cada persona migrante es muy, muy personal, pero en mi caso, al haber nacido aquí, al poder pues perfectamente entender y luego también responder a los comentarios de discriminación o los comentarios racistas o los comentarios extraños que a mí desde pequeña me hacían y que me hacían sentirme fuera de lugar. Entonces, digamos que desde muy pequeña, ¿no?, desde muy pequeña me empecé a preguntar sobre estas cuestiones identitarias, y yo creo que viene tanto de lo exterior, ¿no?, de la sociedad exterior, de la sociedad española, ¿no?, que pues cuestionaba, ¿no?, en plan a lo mejor elogiaba, ¿no?, mi español como si fuera, uy, qué extraño, ¿no?, en plan qué exótico, ¿no?, eres una persona que habla perfectamente español, como si fuera algo extraño, ¿no?, porque está como mucho esta idea, el estereotipo, ¿no?, de quién es una persona china, de qué forma habla una persona china, ¿no? Una persona china habla, pues, como pueden hablar mis padres, cómo se muestra en la televisión, ¿no?, y se olvida como esta diversidad que hay también en los descendientes, en personas que han migrado en diferentes puntos de su vida, todo eso. Y luego también por parte de mi familia, que al haber migrado en esta situación, pues también intenta pues proteger, ¿no?, proteger su identidad, proteger un poco el origen, ¿no?, acercarme a los orígenes, enseñarme evidentemente esa cultura con la que yo no he podido tener contacto desde estando como dentro, ¿no?, estando en China, digamos, y aunque yo he ido de pequeña, he ido de adolescente, pues no es lo mismo. Entonces, bueno, en este poemario me hago como muchas de estas preguntas, ¿no?, y también pues hablo mucho de mis padres, hablo mucho de la diferencia lingüística, de los conflictos, todo eso. Te voy a cortar porque si me sigues respondiendo a preguntas yo me voy a quedar sin chuleta y esto va a ser interesante. Dentro de tu libro, dentro de este discurso de lo colindante como tierra de nadie o como tierra de todos, te defines como chino-española o como chinola o como chino-valenciana. Entonces hay una imagen que aparece, si no me equivoco, en 2 poemas, es posible que en 3, ahora mismo no me acuerdo bien, en el que utilizas la pólvora como una metáfora unificadora de las 2 culturas, ¿no? Dentro de toda esa distancia y de todos esos prejuicios te encuentras hija de 2 culturas que aman la pólvora y que sin embargo no es precisamente tu punto fuerte, ¿no? En un momento te defines como
era algo así como la reina valenciana con De la pólvora con fonofobia. La reina de la pólvora con fonofobia. Entonces, bueno, hay mucha insistencia, además de esta imagen, que es pues eso, claramente un puente, una bisagra entre estos dos mundos, al lenguaje incendiario a lo largo del libro, a lo volcánico, al fénix, a los fósforos. Y te quería preguntar cómo relacionas esta necesidad de dinamitar la palabra establecida y tu vivencia en la ambigüedad identitaria, ¿no? Porque al final parece, con todo lo que nos estabas contando previamente también, que el tener que etiquetar de manera constante de dónde somos, qué somos exactamente, cómo hablamos, ¿no? Y cómo habla un chino, o lo que estabas diciendo. En tu libro percibo precisamente una voluptuosidad del lenguaje que además tiene mucho de este tipo de vocabulario, que lo que está haciendo es reventar esas paredes. Y bueno. Totalmente, creo que un poco ese sentirme atrapada en estas etiquetas, en estos espacios, ha hecho que la poesía haya sido un lenguaje muy adecuado para explorar estas cuestiones, ¿no? O sea, para mí la poesía tiene mucho que ver con crear un lenguaje propio, crear un lenguaje híbrido, un lenguaje creativo, una manera de decir unas cosas que yo a lo mejor era incapaz de teorizar o simplemente de expresar, ¿no? De manera con el lenguaje corriente. Por eso estos poemas son muy importantes para mí en ese sentido. Y sí que cojo algunos de estos símbolos, algunas de estas imágenes, como puede ser la pólvora, como puede ser el arroz, porque si bien podría parecer banal, pero es verdad que yo creo que para mí siempre han sido algunos puntos clave o puntos interesantes, ¿no? Como a los que aferrarse en un mundo que está constantemente diciéndote que eres esto o eres lo otro, o no eres suficientemente esto o no eres suficientemente lo otro, o eres esto pero hay un problema con esto, ¿no? Entonces, buscar esos vínculos, esos puentes, yo creo que es lo que me ha salvado, es lo que me salvó, es lo que sigo haciendo, supongo, es lo que sigo haciendo con estos poemas, buscar qué es lo que conectan dos culturas que bueno, o sea, quiero decir, en España hay muchísima gente ya descendiente, segunda generación, ya sea de hijos, hijas de migrantes de un montón de culturas, y en concreto de la China, pues hay un montón, ¿no? Y qué es lo que se puede aportar, ¿no? Como desde esa perspectiva. Entonces, buscar lo que nos une, ¿no? Más que lo que nos separa. Lo que pasa es que, claro, muchas veces cosas como la pólvora, o sea, a mí me han causado siempre como mucho, pues bueno, mucho miedo. A mí la pólvora me da muchísimo miedo, y entonces eso, pues bueno, poéticamente juego mucho, ¿no? con esos símbolos. Y claro, lo que me preguntabas del tema del fuego, de dinamitar la palabra, yo creo que hay muchos sentimientos. En el poemario de todo, ¿no? Hay alegría, hay tristeza, hay melancolía, también hay mucha rabia, ¿no? Y yo creo que eso lo relaciono mucho con las fallas, ¿no? Con la destrucción y con la creación de algo nuevo. Sí, de hecho estaba pensando ahora que tienes un par de versos en el poema Terracota en el que dices cosas como el desasosiego dignifica el amor, el fuego purifica el agua, y entonces aquí nuevamente volvemos a encontrar estos aspectos en un principio contrarios y distantes que no deberían poder convivir, pero que en tu poema producen una sinergia en la que además el elemento que se considera negativo como el desasosiego o destructivo como el fuego es el que purifica o el que dignifica al otro. Y veo ahí pues una continuación, ¿no? de este discurso de lo etiquetado de una manera o de otra, revirtiendo su papel, como puede ser la etiqueta del lugar de nacimiento o no, o de los rasgos heredados o la cultura heredada. Totalmente, o sea, es la búsqueda de transmitir una identidad que no es esencialista, que es fluida, ¿no? Que depende mucho de las situaciones, de los contextos, ¿no? En qué contexto soy la persona china, ¿no? Pues a lo mejor en este contexto soy la persona china, pero luego estoy con mi familia y no soy la persona china, ¿no? Entonces, entender cómo la identidad va cambiando y cómo no es tan
fija, como muchas veces, pues eso, ¿no? Como que nos meten en la cabeza, y yo creo que eso es lo que ha causado pues mucha de esa frustración, ¿no? De intentar ser lo que no eres o bueno, al contrario, ¿no? Como intentar encajar en unas categorías etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso ha sido como muy problemático desde el principio, y me remitiré un poco a las nociones del taoísmo y de la filosofía tradicional china, en este caso como el tema del yin y el yang y de los contrarios, y de cómo, pues bueno, lo contrario llega a constituir pues lo opuesto. Creo que eso en mi poesía es bastante importante, ¿no? Y creo que también en este caso, donde yo estoy como bastante hablando de la identidad china, de lo que ha supuesto para mí, etcétera, etcétera, en realidad, bueno, yo durante mucho tiempo, al querer como integrarme mucho, ¿no? Como en la sociedad española, y querer como camuflarme, a lo mejor pude como rechazar ciertos aspectos de la cultura china, que esos están volviendo, y están volviendo con fuerza. O sea, yo lo veo mucho como un péndulo, ¿no? O sea, como lancé con muchísima fuerza algunos aspectos, pero es que todo eso está volviendo a mí, ¿no? Y es esta búsqueda del equilibrio, ¿no? Un poco que el viaje en el poemario te está invitando, ¿no? Está invitando a los lectores a hacer conmigo este viaje de búsqueda del equilibrio. Estoy buscando un verso que estoy casi segura de que subrayé, pero como casi todo de lo que una está segura, pues normalmente te equivocas. Pero me estoy desesperando un poco. Pero era algo así como... era... No sé si eran las palabras exactas, pero el significado venía a ser como... estabas hablando de tu familia, creo que concretamente de tu abuela, y decías algo como que no podíais deciros te quiero en un idioma que sonara natural para ambas. Ahí estoy hablando de mi madre, es el poema de Cabezas de Serpiente, donde digo, no dirás nunca te quiero a tus hijos en un idioma que sientas natural. Y entonces estaba pensando en este tema que estabas mencionando, ¿no? De cómo las etiquetas y las fronteras, no exclusivamente las fronteras geográficas, se establecen en todas direcciones, y cómo una persona de segunda generación, de una migración, puede encontrarse con que no solo no se la considera o no se la trata como del país receptor, que es el país en el que ha nacido y ha crecido, sino como no es lo suficientemente, en tu caso China, del país del que procede su familia, ¿no? Y tenías también otro verso, que ese sí que lo he encontrado, que es: mi pasaporte es la decepción de mis ancestros. Y ahí hay mucha tela que podemos desarrollar, ¿no? de la migración, porque también en tus textos se percibe una tensión, no sé si llamarlo tensión, depende de cómo lo entendamos, o lucha o debate entre la idea del documento de identidad de en este caso España, o la migración heredada como casi un abandono o un fracaso. Sí, respecto a ese verso de no podrás decir a tus hijos te quiero en ningún idioma que sientas natural, bueno, lo primero de todo es que es eso, ¿no? Como que yo pienso que este poemario puede apelar como a muchísimas personas, no tienen por qué ser solo, pues eso, hijos, hijas de migrantes, como bien lo estás diciendo, tiene mucho que ver con las etiquetas, con esas fronteras que no son solo territoriales, etcétera, etcétera, tiene que ver con todas las fronteras en general, ¿no? Y la manera que tenemos de clasificar y de categorizar ciertas cosas, y en ese sentido es verdad que aquí hablo explícitamente, ¿no? De cómo mis padres hablan chino y yo a lo mejor les respondo en castellano y su castellano no es perfecto y mi chino no es perfecto, y cómo está ese lost in translation, esa pérdida en la traducción, que también yo pienso, muy positiva siempre, que algo se gana también en esa traducción, y al mismo tiempo hay muchísimas personas que me han oído recitar o que han leído los poemas que evidentemente dicen, claro que padres e hijos nunca hablamos el mismo idioma, nunca, en ningún caso. Entonces, bueno, creo que hay como muchas cosas ahí muy universales, tiene una potencialidad que se puede pues expandir, ¿no? Como a muchas cosas.
Y por otra parte, pues bueno, el tema del pasaporte, de la documentación, yo creo que eso está muy, muy, muy en la base de lo que sería la reivindicación de los derechos, ¿no?, de las personas migrantes. Se liga con el movimiento antirracista, con la ILP de regularización ya, de las demandas que las personas migrantes ahora mismo que no tienen papeles en España pues están demandando, y que mis padres tuvieron que pasar por ese proceso. Entonces, también esa reflexión, porque es tanto material, ¿no? Estamos hablando de las condiciones materiales, de la injusticia material y de las consecuencias que conlleva la migración, como luego todo lo simbólico. Pues yo, aunque nací en España, pues tenía pasaporte chino, y he tenido pasaporte chino toda mi vida. Cambiar eso y decir, voy a sacarme la nacionalidad española porque quiero que se me trate igual que al resto de personas españolas, porque quiero lo que sea, ¿no? Como, no sé, hacer oposiciones, lo que sea, ¿no? Como no estar sometida a esas limitaciones que muchas personas migrantes tienen, pues fue muy difícil. O sea, fue difícil. Y aquí yo creo que hay muchas personas que a lo mejor nunca han visto su identidad nacional, etcétera, etcétera, como amenazada, y este tema les puede parecer pues una chorrada, ¿no? Porque, o sea, a mí, yo también puedo decir de manera muy utópica, ojalá no hayan países, y de hecho lo digo, ¿no? Digo, ojalá los pasaportes no existieran, ojalá estemos en un sitio donde no hayan pasaportes, no hayan estas categorizaciones. Pero al mismo tiempo, pues bueno, las personas que hemos tenido nuestras identidades muy amenazadas, muy fragmentadas, puedo entender que en ocasiones tenemos ciertas demandas, ¿no? O ciertas tendencias, ¿no? a querer como ciertas cosas, ¿no? No, total. Y de hecho, bueno, hay una presencia del documento de identidad como algo tan pesado, ¿no? Como algo que cualquier persona migrante puede comprender, porque, bueno, en este caso, concretamente con el documento de identidad, es una situación burocrática muy concreta, pero que además conlleva no solo el sometimiento a una serie de cosas, sino una serie de miedos completamente fundados. Y tienes unos versos que dicen: y el policarbonato de este documento nacional de identidad a la descomposición de mi cadáver sobrevivirá. Que bueno, más allá de tener un fundamento, ¿no?, de materia, está esa presencia de cómo el DNI termina valiendo más que la persona en sí misma. O sea, le va a sobrevivir cuando el cuerpo se descomponga. Este DNI va a continuar ahí, en algún lugar, no sabemos dónde. Pero ¿qué significa eso a la hora de la identidad, del día a día de la persona, ¿no? ¿Hasta qué punto ese documento de identidad, su búsqueda, su renuncia o lo que se decida en torno a ello, o lo que se pueda decidir, porque no siempre se puede decidir, conforman la vida de la persona que lo recibe? Totalmente, o sea, esa excesiva importancia, ¿no? El ver que el sistema entero está categorizado en base a si tienes estos documentos o no, es evidente que tienen este efecto material, ¿no?, en las personas. Y yo ahora que pues viajo a China y ya no tengo la nacionalidad china, pues veo, ¿no?, como esas dificultades burocráticas, esa violencia que hay en las fronteras, ese cuestionamiento tan directo que sucede, y que en el poema hablo de ello, ¿no?, como de las diferencias en las filas que hay, ¿no?, entre las personas europeas y las personas que no son europeas, las personas que pueden entrar a China porque son ciudadanas chinas y las que no. Y me hace mucho pensar, ¿no?, en la idea del ciudadano, ¿no? No sé, ahora mismo que estamos en época de elecciones, o sea, me hace pensar muchísimo en estas cuestiones, en la cantidad de gente que hay viviendo en España que no puede decidir, que no tiene ese derecho. Y bueno, no sé, es un tema que es realmente importante. Totalmente. Bueno, para ir terminando mi intervención, antes de que nos leas unos cuantos poemas y podamos dar paso a preguntas, la penúltima pregunta es una pregunta trampa, porque es doble, como casi todas las preguntas que te estoy haciendo, pero te aguantas. Entonces, es una pregunta que aúna el tema de la traducción
tanto la traducción intrafamiliar, es decir, qué sucede en una familia migrante cuando los padres no dominan del todo el idioma del país en el que se está viviendo, pero la hija o los hijos sí, y cómo se lidian con los problemas, ¿no?, con los que te puedes encontrar, ya sea burocráticos o de prejuicios. Tienes el primer poema del libro, que se llama Traducción simultánea, empieza diciendo: un día mis padres llegaron y encontraron una España que grita: los chinos no pagan impuestos. 1. Preguntan: hija, ¿los españoles dicen que los chinos no pagamos impuestos? Traduzco: no, los españoles dicen que nos crecen flores en el cuerpo. Entonces hay esta imagen, ¿no?, de la protección a través de la diferencia lingüística, de dejar en la elipsis lo que no es necesario saber, por un lado. Pero luego, al mismo tiempo, hay este puente que sale desde el núcleo familiar, desde la cultura heredada, hacia el país en el que se vive, que es la cocina y la comida. Tú, como hija de padres que tuvieron un restaurante, ¿no?, que al final tienes muy cerca lo que significa la comida, no solo dentro de la casa, sino en el día a día de otras personas, tienes un verso que dice: nunca habrá una patria real mientras existan cocinas. Entonces, bueno, simple y llanamente, todo este rollo es para concluir en que la traducción y la cocina se parecen mucho y utilizan diferentes tipos de lenguaje, y son dos elementos muy, muy presentes a lo largo de tu libro. Totalmente. La cocina es ese lenguaje del amor, es el lenguaje del amor más explícito, ¿no?, que muchas veces padres y madres migrantes tienen para comunicar, ¿no?, para comunicarse con sus hijos e hijas. Y entonces, bueno, a mí me parece como muy poético jugar con esta traducción, ¿no?, jugar con estas anécdotas reales y anécdotas fabuladas entre lo que mis padres entienden y yo les traduzco, y al revés, ¿no?, lo que mis padres expresan y yo entiendo lo que yo expreso y ellos no pueden, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos juegos me parecen muy interesantes, y por otra parte me encanta escribir sobre comida, pero no tanto porque me encanta escribir sobre comida, ¿no?, sino porque para mí la comida es ese lenguaje del amor, es esa forma de comunicar, es ese otro elemento que yo muy claramente siempre he visto que tenían muy en común la cultura valenciana y la cultura china, en específico la cultura de Wenzhou. Entonces, aparte de lo muchísimo que me han marcado las experiencias en el restaurante, de mis padres, siendo el único restaurante chino de un pueblo muy pequeño, todas las recetas heredadas, también esas diferencias, ¿no?, todo ese vivir de una manera en casa, pero luego en el colegio seguir otras reglas, pero luego también, que esto es una duda que me pregunta todo el mundo, ¿no?, porque siempre hemos tenido como este restaurante chino clásico, ¿no?, más tipo años 90, que tenían muchas recetas que estaban como muy adaptadas, ¿no?, al gusto de las personas españolas, y que no era la comida que nosotros comíamos, ¿no?, realmente. Entonces, estas diferencias, pero también mi absoluto respeto y cariño hacia esas recetas que para mí son recetas bastardas, en el mejor sentido de la palabra, mestizas, fluidas, que quieren satisfacer, que quieren fusionarse, ¿no?, con los ingredientes locales. Y no lo sé, creo que a veces con mi poesía intento hacer eso. Para terminar con las preguntas, quería hablar del título, por aquello de colocar el principio en el final. Para mí el título siempre es lo último, no sé si a ti te pasa en la escritura, pero... 100%. No. Me costó muchísimo elegir título, o sea, se podría haber llamado cualquier modo. Es como, no sé, poner nombre a un hijo, si no le ves la cara y le llamas Iván y tenía cara de Rafa, ¿qué haces? Hay gente que le ha pasado eso, yo estoy segura. No seré capaz nunca de nombrarles bien, porque tienen cara de otra cosa. Entonces, tu libro, el título de tu libro, es una respuesta a un poema muy cortito de June Jordan,
que he traducido, esto sí que es una traducción bastarda en el peor de los sentidos, y que dice, hey, vengan, salgan, donde quiera que estén, necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Y el poema se llama Invocación a las minorías silenciosas. Entonces, bueno, quería que nos hablaras un poco del momento en el que leíste este poema y cómo acabó transformándose en la respuesta / título de tu libro. Para escribir muchos de estos poemas he leído atentamente pues la obra de algunos poetas que ya antes me gustaban, pero que ahora de verdad era como, ostras, cómo están hablando de temas que para mí son como muy inexpresables y muy delicados, ¿no? Como es, insisto, pues la identidad, pero también el género, la opresión, la reivindicación. Y bueno, June Jordan es una poeta afroamericana que bueno, que tiene obras preciosas, y es verdad que el momento en que yo me encontré este poema me pareció absolutamente maravilloso, porque es muy cortito pero condensa toda esa esperanza y esa luminosidad que bueno, que yo de algún modo quería un poco terminar el poemario así. O sea, el poemario, si lo leéis, es bastante melancólico, ¿no? Un poco, porque a mí también me gusta como recrearme mucho en la nostalgia, en la imaginación, todo eso, pero me gusta mucho esta llamada a la esperanza, esta llamada a la unión y a la colectividad. Y además es un poema súper cortito y me impresionó, porque yo me enrollo un montón y hago poemas súper largos. Es como que creo que entro en el poema en determinado estado de ánimo y yo quiero que el viaje sea como largo, vaya por aquí, vaya por allá y salga, ¿no? Por un modo medio inesperado. Pero hacer poemas cortos es de ser una auténtica maestra. Y por otra parte está el tema de que se llamaba Invocación a las minorías silenciosas, ¿no? Está hablando de los colectivos minorizados, bla, 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 todo esto, ¿no? Y bueno, yo siempre he tenido como este asunto de llamarnos minorías, siempre como minorías raciales, minorías de género, cuando en realidad pues estamos minorizados, ¿no? Estoy más a favor de decir que hemos estado o que estamos minorizados de algún modo. Y también tenía siempre esta estadística de, joder, 1 de cada 5 personas en el mundo son personas chinas. O sea, 1/5 de la humanidad son personas chinas. Somos muchísimas personas. ¿Por qué siempre me tengo que sentir tan minoría, ¿no? Entonces, bueno, en respuesta, en acompañamiento, en honor a este poema, escribí mi invocación a las mayorías silenciosas. Y es verdad que tiene muchos sentidos, porque todo el mundo se siente apelado con esto de mayorías. Entonces, bueno, fue así. Luego, después de un debate largo de ver cómo podía titular el poemario, pues me pareció que es así, ¿no? Realmente estoy invocando, o sea, estoy haciendo una llamada a que la gente salga y se visibilice y pueda, pues, expresar, ¿no? Totalmente. Así que nada, yo te diría que ahora nos leas algunos poemas para que podamos, después de toda esta diatriba, escuchar realmente ese tono de esos poemas que dices tú, largos, que entran por aquí, salen por allí y entran en la nostalgia, pero salen por sorpresa. A ver cómo se materializa eso. Vale, voy a leer el poema Pero habla, que es sobre la timidez, sobre la incapacidad de expresarse, sobre la comunicación con los padres, sobre las etiquetas, sobre todo esto. Siempre respeté más a las palabras que a mis padres. Siempre respeté más a esas cabronas que hacen piruetas a deshora que a mis padres. Siempre respeté más a Fernando Pessoa que a mis padres, porque Pessoa encontró las palabras y un buen traductor y un buen editor, y mis padres encontraron estafa europea, desolación. Mis padres encontraron palabras partidas que hieren, pequeñas llagas, lengua que supura. Y como yo no quería,
palabras partidas que hieren, pequeñas llagas, lengua que supura. Me esforcé en hablar, en la R, en hablar correctamente, en blanquear mi acento, en dominar las palabras que dominan a mis padres, que son dominados por las palabras que domino. Y hoy, mi voz ya no tiene color, mi voz ya no tiene historia. Nadie sabe de dónde vengo, porque en las discotecas de dónde eres, en Tinder de dónde eres, en la frontera de dónde eres, y en español de dónde eres, y en chino de dónde eres, y en inglés de dónde eres, y mis padres de dónde eres, y las calles de dónde eres, y a dónde vas, y de dónde eres. Soy de pasaportes falsos japoneses y de ahorros familiares, de lágrimas prestadas y cartas que no llegan, de deber, belleza y sangre, de rostros como el mío que susurran lentamente con la esperanza de que entienda. Y aunque no entiendo, y aunque ellos no entienden, aunque el mundo no entiende, lo que entiendo que mis padres me hacen entender es: habla, habla, habla. Aunque no entendamos, habla, habla, habla. Y así hablo, con lenguaje fracturado, con palabras partidas que hieren, pequeñas llagas, lengua que supura. Así hablo, con lenguaje averiado. Y a Pessoa quizá le gustaría, y a mis padres les gusta, aunque no entienda. Ahora voy a leer un poema sobre mi madre que se llama Cabezas de serpiente. Te he visto lavarte los dientes en la calle y también eres de las que come nieve de la manera más elegante. Tengo un billete de ida a España. Vente conmigo, muchacha. Deberían haberte llamado Fortaleza y no Orquídea. Subiremos al castillo de Castro y prosperaremos como los antiguos romanos. Cambiaremos la histeria siberiana por el síndrome de París. ¿Pero qué voy yo a hacer en España si saco 10 en las redacciones y crecí con la revolución cultural? Yo lo que quiero es escribir poesía y ser la guerrera que salve China. Eso se acabó. Yo soy tu héroe mediterráneo. Olvida tus pronombres y abraza la RAE. A partir de ahora te llamarás Ana Fernández. Será tu apodo en 1000 batallas, en restaurantes y en bazares. Nuestros hijos traducirán facturas y romperán el estigma de la salud mental en la comunidad china. Los cabeza de serpiente me han advertido. Te arrepentirás de emigrar, perderás tu belleza, tu capital sexual. Serás mala madre, mala esposa, mala persona. No podrás decir a tus hijos te quiero en ningún idioma que sientas natural. Los mirarás a los ojos sin saber quiénes son, qué odian, qué quieren, qué sueñan, qué escriben cuando piensan que nacieron de una mala decisión que tomaste estafada por las mentiras de la globalización. He decidido irme contigo, y aunque ya nunca se me olvidará su predicción, aquí va la mía. Voy a imponer mi huella sobre el mundo, la descendencia transoceánica será mi creación. Mis hijos escribirán sobre heridas y fronteras, sobre el poder híbrido de la pérdida. Cantarán será un himno de hogar internacional. Escribirán poemas sobre el no, no volver, no regresar a ninguno, a ningún sitio, a ningún lugar, no hogar, no. Poemas que si algo hacemos bien, los hijos de nuestros hijos no entenderán. Un poema sobre mi padre que se llama Autoengaño. Un cuerpo calcáreo, un cuerpo encogido, como trazado por un pulso no demasiado firme, como trazado por un temblor, un cuerpo que no quiere elevarse,
un espíritu que se pega a la tierra, aunque vuelva una vez al año. Mi padre fríe fideos con bacon en salsa de soja. Me gusta, nos gusta, lo híbrido. Quiero pensar que estábamos destinados a esto, que cuando dices sonriente, si tienes un niño, hay una vida de amargura y solo 2 días de felicidad, el día en que nace y el día en que se casa. Mientras que si tienes una niña, hay toda una vida de felicidad y solo 2 días de amargura, el día en que nace y el día en que se casa. Supongo que mi padre piensa esto realmente y no está solo seduciéndome con refranes exóticos y machismo sofisticado. No sé si intuye que en uno de los poemas del todo a 100 que aquí y allá escribo, que sé que quiere leer, que sé que es mejor que no lea, todo esto será reutilizado, porque la reinvención es la principal habilidad que se aprende en la migración. Y aunque yo no he migrado, ni conozco la China real, la verdad es que tengo suficiente migración y China real 3 veces al día con cada comida familiar. Y 3 veces al día mi padre me pregunta, ¿palillos o tenedor? Para él es un misterio, para mí también. ¿Qué elegir? ¿Qué es lo que me hace elegir? ¿Por qué creo que puedo elegir? No es el tipo de alimento, es quien hoy más se resiente. Si la niña que recita a Tufú con acento extranjero, si la reina valenciana de la pólvora con fonofobia. Y en ese momento, en que sorbo sopa como quien bebe de la fuente de la vida, bajo la cabeza como en un santuario, y las líneas de mis manos desembocan en el cuenco como afluentes en un río, y ojalá llegue a vivir tanto como son estos fideos de largo, y ojalá llegue a vivir tanto como para hablar chino fluido, porque en estos 20 años solo he conseguido el lenguaje del autoengaño, hablar fluido. Y hasta entonces sorberé la sopa en silencio, escondiendo mis manos que pecan, escribiré para redimirme de la ignorancia de mi padre, de que su sopa siempre me ha sabido a mano esclava construyendo vías de tren de costa a costa, a souvenirs dentro de maletas, a amor atascado en aduanas, a calidez agripicante en la garganta, que unas veces mi garganta vomita, que otras veces mi garganta traba. Vale, ¿algún poema más? Sí, podemos a lo mejor leer uno más y cerramos. Vale. Pues voy a leer el último poema, uno de los últimos como que es más buscando esa paz, esa calma, ese equilibrio, pero no del todo, que se llama Eterna Invitada. ¿Qué sería del mundo sin migrantes melancólicos que escriben en antologías de poesía diaspórica? ¿Qué sería si no hubiera otra familia china en el pueblo a la que criticar, con la que enemistarse? ¿Qué sería si no miraran y se preguntaran quién eres tú, que tienes aspecto de haber tostado pan alguna vez y leer haikus antes de la siesta? Mis respuestas improvisadas flotan en olor de cítricos de exportación, como un Bloody Mary catastrófico, la víspera de Año Nuevo. Bebamos Paijiu juntos, suave carraspeo. En esta ensalada de algas está dibujada toda mi infancia. Recuerdo cuando la cabaña de los caquis caídos ardía en un incendio cósmico. La aurora apareció como en un truco mágico. Pernoctamos en explosiones de profundo desarraigo. Enseñadme vuestras costumbres, ahuyentar a los fantasmas con vinagre, en bosque centenario o roca cubierta de musgo. Cuando suena folk apocalíptico y mi autoestima está ligada, así sé trocear hortalizas en varios estilos. Reconozco que tengo dificultades para amar a quien permanece lejos. Pero hoy me habéis llamado por teléfono,
Me habéis contado la historia de cuando comíais huevos de codorniz en el lago del oeste y leíais noticias sobre otro legendario productor musical muerto. Hoy, que los EP y bestsellers se fabrican desde la cama, yo lo que quiero es ser Louis Xun, escribiendo en el jardín del administrador humilde, dar una pincelada como una nota entre inédita hiedra y escarcha, sorprenderme de que sigo viva. Sí, sigo viva. Entre maleza salvaje y pereza agotada, de que esto no es tan distinto de la ermita del Remedio, donde me peleé con el párroco, al que le expliqué que el caos es de género neutro. Un zorro me ha rapado la cabeza, y las plantas acuáticas me consuelan tanto como la luna menguante. Si queréis venir, no lo hagáis fuera de horario. Recibo visitas como en un cementerio. Los tiempos están bien marcados. Quizá viváis una inundación, quizá probéis mi tofu recalentado. Os despertará el sonido del inofensivo granizo. Me encontraréis vestida de gala. Mi máxima ambición es alimentarme de raíces, inclinarme sobre mis llagas, escuchar a lo lejos una guitarra, cortar mis verduras en perfectas rodajas. Este jardín será mi celda soñada. Me hace ilusión que sieguen la hierba de las cuencas de mi cráneo. Sucumbiré a la cómoda inercia de no saber nunca qué responder cuando soy preguntada. Me hundiré en el delicioso placer de ser foránea perpetua, eterna invitada. Así que nada, bueno, ahora querríamos dar paso a si alguien quiere preguntar algo, que por cierto, algo que no me había dado cuenta es que tienes un poema que se llama San Fernando 33 y estamos en la calle San Fernando. No sé en qué número. ¿Sí? ¿En qué número? 40. Hubiera sido maravilloso que esto fuera el 33, pero no. Pues a partir de hoy esto es el 33, ¿vale? Decirle al ayuntamiento que se cambia toda la numeración. Así que bueno, este es el momento de si cualquiera de vosotros tiene algún comentario, alguna pregunta, lo que sea. Oye, Paloma, yo los otros días, ayer o anteayer, creo, viendo la tele, pues vi unas noticias, no solo ver la tele últimamente, he cambiado a los podcasts. Pero bueno, yo no sé por qué puso la tele y con ocasión de la conmemoración del 2 de mayo en Madrid, pues suelen dar premios, yo no sé si hijos predilectos, no sé en qué consisten los premios que les dan, pero uno de los premios se lo dan a una alipapa, a la que le digo yo, ¿vale? Que se llama Ana Rosa. Y cuando sale, está hablando, quiere demostrar su carácter identitario con la ciudad de Madrid y habla de que ella pues, ha vivido su juventud en el barrio de Usera, dice, cuando había obreros y trabajadores, y no como ahora, que es Chinatown, ¿no? Desde mi personal punto de vista, ahí hay un rasgo xenófobo y racista que no sé si ha habido respuesta, por ejemplo, por parte de la comunidad china, ¿no? ¿Tú qué sientes? No sé si te ha llegado a ti ese comentario, y tú viendo que eres hija de migrante, ¿qué sientes cuando escuchas comentarios de este tipo de alipáparos que le dan tanta importancia a estos políticos mediocres que tenemos ahora y que nos gobiernan? Nos gobiernan en Madrid. Lo veo un síntoma más de algo a lo que desafortunadamente yo, por el contexto en el que he vivido y por cómo es la sociedad, etcétera, etcétera, he vivido muchas veces. O sea, esos comentarios los he escuchado muchísimas veces. No estoy insensibilizada, o sea, yo me molestó mucho porque me pareció, es eso, ¿no? Le están dando un altavoz, ¿no? A esta persona, es una persona pública y está diciendo esto sin considerar que hay muchos chinos españoles, que la mayoría de la gente china en Usera también es de clase trabajadora y también se está sacando las pelas como puede, y me parece que es la táctica de hacer que el último de la fila se pelee con el penúltimo de la fila, ¿no? O sea, y que no esté
mirando hacia arriba, hacia los dirigentes, hacia estos políticos mediocres, etcétera, etcétera. Y bueno, antes que se ha mencionado, San Fernando 33 se llama así porque es la dirección del restaurante, de mi restaurante chino en Utiel, y yo creo que una de las cosas que siempre más me han molestado, me han herido, ¿no? Como esa falta de empatía y de decir, ostras, nunca jamás te vas a poner en mi posición, es que, pues bueno, es un restaurante que está toda la vida ahí, o sea, está toda mi vida ahí, y toda la vida, es un negocio local, o sea, no, nosotros vivimos ahí, nuestro dinero, no sé, o sea, nuestro dinero está en el pueblo, vuelve al pueblo, o sea, somos del pueblo, pero nunca se nos ha considerado del pueblo. Cuando esta persona hace esto, está extranjerizando de nuevo, está diciendo, esto es Chinatown, relacionándolo con los imaginarios que tenemos de las películas americanas, de los peligrosísimos Chinatown, de los mafiosos, todo eso, entonces, pues bueno, no sé, me parece fatal. Además hay esta acepción también, ¿no? Cuando este tipo de persona usa la palabra Chinatown o los chinos o tal, que es como esta asociación mental como lo barato, de mala calidad o algo así, como que es una manera de convertir esto a las personas a las que está aludiendo de una manera súper despectiva y extremadamente clasista. Esta persona que en principio está hablando de las clases obreras y demás. Totalmente, totalmente. Antes de escribir este poemario hice un reportaje que es una página web también que se llama Crecer en un chino entre comillas, ¿no? Porque de nuevo a mí, ¿no? Siempre estos comentarios de la gente del pueblo, sí, estoy en el chino, no sé qué. Sí, somos personas chinas las que estamos atendiendo, pero jolines, que no puedas decir bazar, restaurante, que no diferencies, ¿no? Es decir, que te da igual si es un bazar, si es un restaurante, que si es una zapatería, y que para ti simplemente sea, esto es un chino, pues siempre me ha parecido muy molesto y muy, que simplifica muchísimo, ¿no? esa realidad, y por supuesto el tono, ¿no? El tono absolutamente despectivo y todos los estereotipos que hay asociados, pues si es un bazar chino, pues las cosas son malísimas, terribles, esto es del chino. Si es comida china, pues ya es comida también súper barata, súper comida rápida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo este imaginario que es muy problemático y que a personas como yo, pues bueno, nos hacen reflexionar. Yo quería hacer dos preguntas. Coger el micrófono, porque como lo estamos grabando, Ah, Creo, claro. Vale, qué bien. pero no sé yo sí. Siempre No, hablo fuerte, Díaz. No, mira, Yo creo que Sí, lo vamos. tengo. Yo creo que sí, que si proyectamos un poquito... Hola, hola. Perfecto. No, muchas gracias. Me ha impactado mucho tu poesía y además la encuentro fantástica, de verdad. En el poema que hablabas de decir te quiero en tu idioma o en tu lengua natural, creo que dices. ¿Tú crees que hay alguna lengua que pueda ser natural? Ya, o sea, exacto, es que esto se conecta mucho con lo que decía antes, ¿no? De que es verdad que bueno, yo estoy remarcando mucho, ¿no? Como las diferencias de que yo me expreso en español, pero mis padres me expresan en chino, y como que eso a lo mejor me ha provocado, ¿no? Como estas dudas, pero efectivamente, o sea, no solo entre mis padres y yo no hay solo una diferencia cultural, hay una diferencia generacional, hay una diferencia de experiencias, unas diferencias que tenemos con todas las personas y al mismo tiempo unas afinidades, ¿no? Entonces, tampoco quiero, al final esto está expresado, ¿no? Como el lenguaje, en este lenguaje así poético, pero es verdad que no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero he de decirte que estos poemas me han ayudado a acercarme también, ¿no? A acercarme y a encontrar la naturalidad quizá en lo que yo muchas veces no encontraba natural, ¿no? Y he de decir que bueno, que la migración crea como muchas, pues bueno, hay muchas dinámicas, muchas sinergias, es decir, mis padres me hablan en chino, pero a lo mejor no es el dialecto chino en el que sus padres les hablaban a ellos, ¿no? Y eso es
que en España, con la diversidad de lenguas y culturas, con el valenciano, con todo lo que hay, es que eso pasa también. Yo tengo una experiencia, yo he sido docente durante muchos años y en el colegio que estaba último, de unos 600 alumnos, solo había un alumno chino. Y era muy curioso porque este chico que fue aprendiendo y aprendió a leer y a escribir bien en quinto o sexto, por ahí creo que estaba, cuando salía al patio se enfadaba mucho cuando le gastaban una broma y cuando le decían cualquier cosa porque no tenía desarrollado el sentido de la metáfora. Él tenía también, sus padres, un restaurante chino y sus padres no hablaban español, ¿no? Entonces se encontraba sin referentes. Era su hermana mayor la que venía a hablar en su nombre porque sus padres no podían venir. Entonces, claro, lo mandaron a educación especial, que yo estaba ahí, que el niño era inteligente y todo, pero lo que trabajamos es lo que aportaba su lengua y todo el tema de la metáfora y que aprendiera el tema de la metáfora, porque muchas veces, pues no sé, tú has desarrollado un lenguaje fantástico, pero hay muchos niños chinos que no pueden desarrollar esto y es una pena, ¿no? Es decir, muy grande porque no se incorpora lo que aporta la lengua china, ¿no? Es decir, bueno, un poco... Claro, es que eso va muy ligado al final a la historia personal, ¿no? Yo tengo un hermano más mayor que yo que sí nació en China, entonces su primer idioma es el chino. Entonces él aprendió español después, ¿no? Entonces, pues bueno, al final yo sí siento que mi lengua materna es el español, aunque no sea mi lengua familiar. No es mi lengua familiar, pero es mi lengua materna. Y es el idioma también en el que decido escribir esto. Pero bueno, la literatura y la poesía tampoco es, o sea, es un lenguaje, pues bueno, humano, artificial, en el que intentamos expresar todo eso. Y si bien es fantástico, como yo digo en el poema este, ¿no? De pero habla, exprésate, aunque yo no te entienda, aunque tú no, pues a pesar de eso también he de decir que mis padres pues tienen su idioma, tienen el idioma chino en el que pueden expresar todo su mundo y que nosotros pues desde España lo desconocemos, ¿no? Y eso es lo que nos perdemos y es bellísimo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que aprender idiomas todo el mundo, gente, porque es increíble, ¿no? Y es poder hablarle, es que esto le decía Nelson Mandela, y que tiene una frase como súper bonita, que hablaba de cómo pues si le hablas a una persona en un idioma que maneja, pues llegas a su cerebro, pero si le hablas en su idioma nativo llegas a su corazón. Una frase. Precioso, muchas gracias. Un regalo. Bueno, lo que quería decir también es que, o sea, el silencio o lo que para la sociedad hegemónica, lo que sea, percibe como silencio, porque yo en mis poemas hablo muchísimo también de esa supuesta pasividad, supuestamente, porque para mucha gente los chinos son como los buenos migrantes, porque son los migrantes que son callados, etcétera, etcétera. Pues el silencio en realidad también es resistencia, el silencio también es respuesta, el silencio también es expresión. El silencio es la forma en la que mucha gente se expresa y utiliza para lo que sea, para expresarse o para camuflarse, sobrevivir, etcétera, etcétera. Yo quería preguntarte una cosa un poco personal, pero creo que lo puedes responder. ¿Cómo vivieron tus padres cuando te dieron el premio y fueron a la... Porque creo que fueron, ¿no? Está puesto en televisión, vamos, en YouTube. ¿Fueron tus padres a Madrid a recoger el premio y verte en la Academia de la Lengua? No fueron, en ese acto no pudieron ir, me han visto después en vídeos, etc. Pues bueno, mis padres están muy orgullosos y bueno, como yo pensaba que a lo mejor este es el único libro que escribo, el único libro que o sea, por muchas veces las autoras somos como a lo mejor como muy negativas, ¿no? En plan, me están dando una oportunidad de publicar un libro, pues voy a meter aquí todo, pues meto una foto de mis padres para convertir a mis padres en los chinos más famosos de España, que se sientan muy
muy orgullosos. Entonces, pues bueno, no sé, están contentos y animándome mucho. Entonces, pues bueno, eso agradecerles un montón, ¿no? Que con sus comidas, sus lenguajes del amor y todo eso han creado todo esto, ¿no? Y, madre mía, me estoy emocionando mucho. Se nos desborda Paloma Chen. Entonces, pues estos poemas que son para ellos, bueno, son de ellos, ¿no? Son de ellos, es una creación colectiva de todas y de todos y por supuesto son de ellos. Lo que pasa es que están muchas veces en plan, me cuentan cosas, ¿no? En plan como anécdotas de la migración y tal y me dicen, pero esto no lo puedes ir diciendo por ahí, ¿eh? Y no lo escribas, esto es secreto. Como tienen también esto de que soy periodista y que estoy todo el rato como nutriéndome de todas estas historias, como, para, de verdad, esto es una conversación íntima. No os hagáis amigos de poetas. Luego veréis vuestros secretos más oscuros en un libro. Sí. Pero en el fondo estamos viendo los suyos. Efectivamente. Pero eso también... Una curiosidad, ¿conoces a Joselito? Sí, claro, es de mi pueblo, es de Utiel. Sí. Ah, sí. Un personaje. Que también fue lo que le pasó a Pon cuando escribió El cerdo agridulce, ¿no? Que lo presentamos aquí. Y Gazpacho agridulce. Gazpacho agridulce, que contaba o comentaba cómo sus padres en un principio tenían miedo de que escribiera un libro relacionado con su propio mundo, pero luego les gustó que fueran protagonistas, ¿no? Y es gracioso también cómo cada uno puede asumir sus miedos ante la presencia pública de un libro. Total. Depende de lo que digan de ti. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, si queréis cerramos el acto y agradecerle a Iria y a Paloma que haya salido también la presentación. Y luego el que quiera puede comprar el libro en la puerta, que tenemos ahí a nuestro amigo que se traga en el pasillo. No sé por qué no pasan. Bueno, y lo pueden firmar. Claro. Pues muchas gracias. Bueno, Elías, y por supuesto, gracias a ti por la invitación y la coordinación. Así que, nada, muchas gracias a ti también.